Desde Radio Televisión Educativa continuamos con este conversatorio sobre la Constitución Dominicana. Y ahora recibimos a Javier Elena Morales, quien es encargado del área de Ciencias Sociales de la Dirección de Currículo del Ministerio de Educación. Y abordaremos con él sobre cómo educar en valores constitucionales desde la escuela. Para guiar este conversatorio está con nosotros Carlos Vidal Pérez, director de la Dirección de Medios Educativos del Ministerio de Educación y director interino de Radio Televisión Educativa. Continuamos con este conversatorio sobre la Constitución desde Radio Televisión Educativa Dominicana, y hoy nos encontramos con el doctor Javier Elena Morales, quien es profesor universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también es el coordinador de las transversalidades de la Dirección General de Currículo, y con una gran experiencia docente y en estos temas que tienen que ver con lo que son cómo promover los valores constitucionales desde la escuela. Le damos la bienvenida al doctor Javier Elena. Bienvenido a este espacio, conversando sobre la Constitución de la República y desde Radio Televisión Educativas. Bienvenido nuevamente, como siempre ha estado en estos espacios. Bueno, muchas gracias, Carlos Vidal. De verdad que es importante conversar sobre estos temas que son de interés para la República Dominicana, para la nación. Nosotros tenemos en la escuela que construir la nación día a día. ¿Y qué tema más importante para esto que la propia Constitución? Así que te agradezco esta invitación y bueno, me siento muy alegre. Y entramos una vez en materia, Javier, y usted sabe que en estos últimos tiempos se ha estado hablando mucho de articulación y la transversalidad dentro de la escuela dominicana, dentro del currículo nacional. Pero ¿cómo se trabaja la Constitución de la República en ciencias sociales y en las demás áreas del conocimiento? ¿Y cómo logramos trabajar esto tan importante para los estudiantes? Bien, hay la Constitución se trabaja desde dos perspectivas fundamentales. Una de ellas es precisamente la integración de temas constitucionales dentro del currículo dominicano. Y lo vamos a encontrar desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, con unos niveles de gradualidad. Es decir, en el nivel primario, por ejemplo, hacemos más énfasis en lo relacionado con los deberes y los derechos, pero dentro del marco de una ciudadanía responsable. Y ya en el nivel secundario ampliamos el abanico de temas referidos a la Constitución con unos enfoques más globales. Lo otro es que nosotros tenemos también, el Ministerio de Educación tiene convenios y acuerdos con el Tribunal Constitucional. Entonces se han elaborado guías para abordar la Constitución, para trabajarla en el aula, y también hemos hecho especie de olimpiada de la enseñanza de la Constitución en el aula. Pero el elemento fundamental es que desde la escuela el abordaje de la Constitución no puede darse de una manera rígida, sino que lo planteamos desde una ciudadanía responsable. Es decir, lo que nosotros pretendemos es que el trabajo con la Constitución en la escuela propicie espacios de diálogo, de participación y de cambio en los mismos centros educativos. Entonces, los temas que están estructurados en el currículo, esos conceptos tienen procedimientos que van ayudando a su articulación, a su trabajo y a la concreción en el aula. Y así se integran también porque hay temas que están relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente de la misma Constitución y que se van a abordar perfectamente, aunque estén en ciencias sociales, en ciencia de la naturaleza y también en otras áreas del saber. Muy bien. Entonces,
sabemos que ese trabajo que se ha estado haciendo desde el Ministerio de Educación y sobre todo de la Dirección General de Currículo y esos acuerdos interinstitucionales que ha estado haciendo el Ministerio de Educación con instituciones como el Tribunal Constitucional para el conocimiento de la Constitución como una herramienta importante para la apropiación del estudiantado y de la sociedad misma sobre lo importante que es la Constitución y el respeto a ella. Entonces, ¿cuáles estrategias han estado implementando para promover los valores constitucionales en la escuela dominicana? Bueno, hay, como te dije, múltiples estrategias. Una de esas estrategias es precisamente que con la primera guía que se elaboró para el abordaje de la Constitución en el aula, se fueran trabajando valores que emanan de la Constitución, como son la dignidad, la responsabilidad, la justicia, el respeto a los derechos de la persona. Entonces, dentro del área de ciencias sociales existen abordajes particulares, es decir, donde los estudiantes tienen que elaborar proyectos referidos a problemáticas constitucionales que existen en su comunidad. También los estudiantes tienen que hacer simulaciones de participación en la escuela. Tienen también que hacer levantamiento de informaciones para resolver problemáticas de su entorno. La lógica es, en ese sentido, que los valores que plantea la Constitución se vayan procesualmente trabajando, aplicando en la escuela y garantizando una ciudadanía responsable. O sea, el planteamiento fundamental es que la Constitución tiene que ayudarnos a ser ciudadanos y ciudadanas responsables de construir una nueva sociedad. Entonces, esa es la misión de la escuela. Entonces, vamos articulando el trabajo desde el mismo centro educativo al interno, también hacia la comunidad y con otras instituciones sociales también que trabajan. Por ejemplo, entran trabajos de articulación también con otras instancias como el Intran, por ejemplo, Lovial, que tiene una parte fundamental en el respeto a la vida y en el respeto a los seres humanos. Entonces, ese planteamiento de ir viendo cómo construimos desde la escuela el abordaje de la Constitución, respetando esos valores de dignidad, de respeto, los deberes y derechos, la articulación, porque muchas veces en la sociedad nosotros estamos enfocándonos mucho en los derechos, pero no mucho en los deberes. Entonces, hay que hacer una articulación de que en verdad constitucionalmente tenemos derechos, pero también tenemos que trabajar mucho los deberes, porque debe ser, y esa es la misión de la escuela, debe articular en esos valores. Esos dos aspectos son fundamentales. Exactamente. Bueno, estábamos hace un rato hablando sobre que la Constitución de la República tiene entre 4, 5 o 6 páginas de derechos y solamente tiene una página de deberes. Es decir, es una forma de cómo también que se enfatice en el cumplimiento de esos deberes constitucionales y que la ciudadanía se empodere de ellos, porque generalmente se sanciona la violación del derecho, pero no se acentúa una posición importante sobre los deberes ciudadanos. Entonces, hace un ratito usted nos estuvo hablando sobre esa gradualidad y complejidad de esas competencias fundamentales, esas 7 competencias fundamentales que están aquí y que esa competencia ética ciudadana que aborda mucho los temas de índoles sociales, de índoles cívicos en la escuela. Así, ¿en cuáles niveles se acentúa con mayor fuerza la enseñanza de esos valores constitucionales? Bueno, se acentúa en todos los niveles, pero como hablábamos de la gradualidad, por ejemplo, en el nivel inicial nos vamos a concentrar más en aspectos fundamentales, digamos, donde el niño y la niña reconoce, valora lo relacionado con los símbolos patrios, o sea, lo que eso significa, el respeto a los símbolos patrios,
cómo eso se va puntualizando, algunos aspectos de derechos y deberes, pero relacionados con su persona. Ya en el nivel primario, sobre todo ya en el segundo ciclo, porque en el primer ciclo es muy parecido al trabajo del nivel inicial en lo relacionado con el respeto a los símbolos patrios, sus derechos y deberes. Ya en el segundo ciclo ampliamos más y vamos a trabajar lo relacionado con los poderes del Estado, también con aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente y otros aspectos de la Constitución que tienen que ver con la aplicación de las instituciones del Estado. Ahora bien, ya en el nivel secundario ya se trabaja con mayor amplitud la Constitución. Es como para que se vea una mirada global de todos estos aspectos, pero ya como con más propositivo. Es decir, el estudiante tiene que hacer planteamientos. En los procedimientos se plantea que ellos tienen que hacer planteamientos frente a situaciones. Y entonces se le dice mucho, por ejemplo, que tiene que cuestionar situaciones donde se respeten sus derechos, que tiene también que cuestionar situaciones donde el ciudadano y la ciudadana no cumple con sus deberes. Dentro del marco de la competencia ética ciudadana, que es una de las competencias, de las 7 competencias establecidas en el currículo, lo que nosotros planteamos a nivel de esa convivencia ciudadana es garantizar que ese egresado o ese ciudadano, esa ciudadana que ya finaliza en el nivel secundario, pues pueda ser una persona dialógica, es decir, que pueda resolver situaciones mediante el diálogo, que propicie la cultura de paz, que sea capaz de resolver conflictos escuchando a las demás personas. Eso es lo que se plantea. Y en definitiva, que sea un ciudadano, una ciudadana, con la capacidad necesaria para adaptarse a los cambios de la sociedad, pero siempre con la conciencia de que debe colaborar con esa ciudadanía. Y además que hay 3 enfoques, el currículo dominicano tiene 3 enfoques, sí: histórico-cultural, sociocrítico y de competencia. Y también que las propias competencias tienen unos niveles de dominio, sí, se van a ir complejizando en la medida que vayan los niveles aumentando. Entonces, ¿hay temas específicos a nivel curricular que estén relacionados con la Constitución Dominicana? Sí, claro. Existen, por ejemplo, nosotros tenemos temas, así iniciando, que están enfocados directamente a trabajar con los símbolos patrios, o sea, desde el nivel inicial. Pero tenemos temas también que trabajan ya desde el nivel primario, segundo ciclo, que trabajan con los poderes del Estado, que trabajan con las instituciones, que abordan los temas que tienen que ver con lo municipal, que abordan temas que tienen que ver con el medio ambiente y sobre todo con ese aporte que hace la Constitución del 2010, los derechos fundamentales. Eso se le da en el currículo un tratamiento bien específico de los derechos fundamentales que van desde la educación, la salud, derecho a la vivienda, en el caso del niño, el derecho a tener un hogar, a ser reconocido, a que se respeten sus derechos. Es decir, tenemos prácticamente hay un abordaje de toda la Constitución. Lo que hacemos es que la vamos gradando para que los niveles de complejidad con lo que se aborda cambien y se adapten al nivel educativo. Por ejemplo, no podemos nosotros enfocar con la misma complejidad el papel de los padres de la patria en el segundo y de los poderes del Estado en el segundo ciclo del nivel primario que en el nivel secundario. Sí, ya en el primer ciclo del nivel primario, pues nosotros podemos hablar un poco de en qué consisten y que el estudiante puede investigar. Ahora, ya en el nivel secundario, ya el estudiante tiene que estar consciente de cuáles son sus funciones
hasta dónde llegan sus funciones y qué implicaciones tiene para la gobernanza en el país, es decir, para que exista un gobierno democrático. Y entonces se enfatiza en eso, cómo se relacionan esos tres poderes del Estado, es decir, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y luego, cómo eso se traduce en la sociedad. Es decir, que lo que nosotros buscamos en el currículo después digamos, de los cambios y actualizaciones que se le ha hecho, tiene muchos temas constitucionales, es decir, prácticamente aborda a nivel genérico toda la Constitución, pero tomando en cuenta la gradualidad. Si la Dirección General del Currículo, dentro de ese currículo nacional, trabaja esos temas relacionados con la Constitución, ¿cuáles competencias específicas se pueden lograr que el estudiante domine en el accionar diario de su convivencia con los demás? Así, de manera específica, ¿cuáles son esas competencias que pues, se pueden lograr si trabajamos la Constitución? Bueno, de manera directa te mencionaría la primera competencia sería la ética y ciudadana. Eso es indiscutible porque incluso esa parte entra, todo lo relacionado con la Constitución entra dentro de la competencia ética y ciudadana. Se trabaja también la competencia de resolución de problemas, porque dentro del mismo abordaje de la Constitución te remite a la resolución de problemas. También la de pensamiento crítico y creativo. Se trabaja la ambiental, porque hay temas que tienen que ver con lo de la salud. Cuando se le habla, por ejemplo, del medio ambiente, pero que también que el niño y la niña tienen que cuidar su cuerpo. Desde el nivel inicial se va planteando esto. Lo relacionado con el consumo de sustancias nocivas, es decir, el cuidado a no consumir esta sustancia para que no le hagan daño. Entonces, todo va en este enfoque. También se trabaja la competencia comunicativa, porque todo lo que se hace, se le pide al estudiante que haga ejercicio de trabajo, de planteamiento en cuanto a esto. Y también la espiritual. ¿Por qué no decir que de una manera u otra, de manera articulada, se trabajan las 7 competencias? Pero hay énfasis, como te dije, en la competencia ética y ciudadana, resolución de problemas, pensamiento crítico, pero pudiera decirte que a nivel global entran en el abordaje las 7. No, y más por eso son competencias transversales. Exacto. Sí, que permean todas las áreas independientemente de una u otra. Así, están definidas específicamente para, si vemos la ética ciudadana, la podemos ver en matemáticas, en sociales, Exacto, en naturales, en artística, en lengua española, en cualquiera. Y entonces, estos temas constitucionales, desde la competencia fundamental ética ciudadana, también podemos ver, transferirla a esos aspectos. Y ya para ir cerrando este importante conversatorio sobre la Constitución de la República, de mano del doctor Javier Elena Morales, quien es coordinador de transversalidades de la Dirección General de Currículos, le hacemos un comentario global y decimos, se puede visualizar en el pensamiento duartiano de que estos temas constitucionales de reordenamiento jurídico, político y social de la República sea abordado desde la escuela, o se debe utilizar la escuela como una herramienta vital para la difusión de la aprehensión de esos contenidos constitucionales? Claro que sí. Incluso el proyecto de constitución de Duarte, llamado Ley Fundamental, así se tituló, ya planteaba un perfil de ciudadano y ciudadana. Y ya, por ejemplo, ahorita, quien me antecedió, el profesor Juan de la Cruz, planteaba cómo él veía aspectos fundamentales, sobre todo en el poder municipal. Pero sí, yo siento que en la sociedad dominicana tenemos que cambiar la concepción de que la Constitución es para los abogados y los magistrados. La Constitución es para toda la sociedad. La Constitución es para
ayudarnos a nosotros a comprendernos como ciudadanos, no solo de la sociedad dominicana, sino también del mundo, porque hay temáticas de la Constitución que nos tienen que ver también con nuestra convivencia a nivel mundial. Entonces, la escuela tiene que ser ese escenario de ir construyendo el abordaje de la Constitución para una ciudadanía responsable. No es simplemente la parte de que hay que aprender la Constitución porque hay que aprenderla. No, es que tenemos que aprender de la Constitución para aplicarla en la vida diaria y para ser mejores ciudadanos y ciudadanas. Porque eso que decía ahorita, el problema que hay con los deberes, por ejemplo, la nueva ley de tránsito, cuando se aplique ya de manera total, hay aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con algunas multas también al peatón cuando incumple con la ley de tránsito. Entonces, tiene que ser de doble vía. La escuela debe garantizar ese espacio de participación, de que el que egresa de la escuela dominicana no egresa para vivir de manera aislada, egresa para integrarse a una sociedad que lo necesita, en una sociedad que tiene que contribuir y una sociedad que depende de todo. Y que su actuación, como decía el filósofo alemán Immanuel Kant, que siempre cuando actúe pensando en que sus actos van a tener repercusión en los demás. Ese es el mensaje, es decir, la escuela tiene que pensarse en un tipo de nación diferente que lo construya a partir de la participación de los actores que luego van a ir a la sociedad. Ese es el mensaje. ¿Cuál es la ganancia en términos positivos que el currículo tiene cuando enseña desde su malla curricular la Constitución de la República a modo ya de cierre? Yo diría que es una ganancia en doble vía. Lo primero, de que indirectamente está cumpliendo con el mismo mandato de la Constitución de la República que plantea que se debe enseñar. Y en segundo lugar también va dando una imagen desde el mismo currículo que nosotros decimos que después de la Constitución, así decimos a nivel curricular, después de la Constitución el currículo es el documento más importante de una nación, porque es el documento que dice cuál es el tipo de ciudadano y ciudadana que esperamos al final. ¿Qué es lo que nosotros esperamos al final? Entonces, gana toda la sociedad. ¿Por qué decimos que gana toda la sociedad? Porque quizás los cambios educativos son lentos, pero son lentos porque hay procesos que se van dando. Pero al final vemos que existen repercusiones. Cuando nos encontramos que en la sociedad cuestiona acciones que no la ven favorable a ella, pues estamos diciendo que lo que se está haciendo en la escuela de una manera u otra está teniendo repercusión, está teniendo valor y está provocando cambios que a veces son silenciosos, no se ven, pero que sí se van gestando y se van dando en la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias. Este espacio conversando sobre la Constitución de la República. Teníamos como invitado al doctor Javier Elena Morales, quien nos dio una charla significativa sobre los valores constitucionales vistos desde la escuela y desde el currículo. De manera que le damos las gracias al doctor Javier y decirle que siempre estamos a la disposición en Radio Televisión Educativa de continuar con otros espacios tan significativos que son de provecho para la comunidad educativa en sentido general y que siempre estamos dispuestos a aperturar las puertas para estos temas que son de índole nacional y que sobre todo formen parte de ese cambio radical que la educación dominicana necesita y el empoderamiento de la propia comunidad educativa, de los profesores, de los estudiantes en sentido general. De manera que muchísimas gracias al doctor Javier Elena por su comparecencia a este espacio sobre conversando sobre la Constitución de la República Dominicana.
Nada, muchísimas gracias. Estamos siempre a las órdenes y esperamos que nada, la sociedad dominicana, que el país siga avanzando, siga cambiando en lo referente a los derechos, a los deberes, y que en el día a día la escuela dominicana sea, como dicen algunos estudios, que todavía es la institución que los niños y las niñas más valoran. Ojalá que siga en aumento, no que decrezca, que esto siga en aumento y que de verdad la sociedad dominicana sea una sociedad digna de ciudadanos responsables. Eso es lo que queremos, ciudadanas y ciudadanas empoderados y con la actitud siempre de aportar a la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Javier Elena Morales por estas sabias orientaciones de cómo podemos educar en valores constitucionales desde la escuela.